y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si vemos este texto, estos detalles que a veces se nos pasan, porque nosotros tenemos, queramos o no, tenemos una cultura y una tradición. ¿Qué es lo que muchos de nosotros conocemos? En estas épocas, ¿cómo se realizan las posadas? Van tocando. Ajá. Pero ¿qué nos dice el texto? No había lugar para ellos en el mesón, en uno, no en los mesones. Es probable que la tradición católica que podamos tener nosotros, que conozcamos, nos haga pensar inconscientemente esa situación. De hecho, hay películas tal vez que sucede esto, que van tocando y que no hay lugar y nadie les quiere abrir. Vemos a un José y a una María llegando a última hora, y ella a punto de dar a luz y José desesperado. Pero el texto que acabamos de leer no refleja eso, sino todo lo contrario. El texto nos dice: mientras estaban ellos allí. Es decir, mientras estaban en Belén. Podremos entender entonces que ellos ya tenían algún tiempo ahí. Claro, no es suficiente para haber encontrado un mejor lugar, porque como vemos en el mapa, cuánta gente se estaba desplazando en ese momento. Pero esto, aunque pudiera ser que se escapó del control de Dios, tampoco fue así. El lugar en el que había de nacer Jesús ya estaba previsto, y la providencia de Dios se ve en todo esto. ¿Qué nos dice Lucas 2:7? Y dio a luz a su hijo primogénito. Yo no sé ustedes, hermanos, pero si nos ponemos a reflexionar un poquito, yo me imagino a Lucas escribiendo esto con un gozo, con una emoción, con una alegría y sobre todo con una esperanza de dejar plasmado el evento más increíble dentro de la historia de la humanidad: el nacimiento del Salvador. Eso es lo que estaba plasmando Lucas en este versículo. El creador del universo viniendo a su creación, Dios mismo viniendo a formar parte de la historia de la humanidad, Cristo dividiendo la historia. Ese es el evento que estaba registrando Lucas ahí. Pero hay más. Con la llegada de Jesús también se estaba inaugurando lo que la Biblia nos dice que son los postreros días. Entramos en la última parte de lo que también la Biblia llama el presente siglo. Como hemos dicho anteriormente, todo esto no son casualidades. Detrás de todo esto está la providencia de Dios. ¿Ya ven? Estuvo presente en cada instante de la vida terrenal de Jesús, desde su concepción hasta su nacimiento, durante su ministerio. Él fue quien llevó a José y a María a Belén. Como ya hemos dicho, no fue el César, sino aquel que quita y pone reyes. Él dirige absolutamente todo. Y como ya hemos también dicho, incluso Él dispuso el lugar donde María puso a Jesús después de nacer. Fue algo que también estaba bajo el control de Dios. ¿Por qué? El texto nos dice: lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre era una señal. Tal vez, como hemos dicho, hemos
leído tantas veces este pasaje y estemos tan familiarizados que perdemos de vista ciertos detalles. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué Lucas tendría que decirnos en dónde lo puso? ¿Por qué era relevante esto? Bueno, si está ahí es porque es relevante. Ya hemos dicho que es una señal y lo vamos a abundar un poquito más adelante a este punto. Pero antes, quisiera que viéramos también algo que tal vez está pasando o ha pasado de nuestra mirada. Que Lucas empezó hablando ¿de quién? De César, del emperador. Y ahora nos lleva al nacimiento de un niño que es colocado en un pesebre. Hay un contraste entre estas dos personas: el poder del César y la humildad de Jesús. También otro punto importante, y esto nada más es como un apunte ahí al margen, que Jesús fue el primogénito, nos dice el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que María tuvo más hijos. Y esto lo vemos en Mateo 12:46. Pero el hecho más importante es el nacimiento de Jesús. El hecho más importante en la humanidad. Pero si nos damos cuenta, ¿en dónde sucedió esto? En un pueblecito alejado de las grandes ciudades, en un mesón, en un lugar ahí donde están los animales. Podríamos pensar que esto casi pasa desapercibido. Pero esto no podía ser así, porque era el Hijo de Dios quien se estaba adentrando en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Y este nacimiento nos trae buenas nuevas. Y esas buenas nuevas vienen del cielo, como lo dicen los versículos 8 al 12. Dice el versículo 8: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces vemos aquí cómo se describe el anuncio del nacimiento de Jesús. Aquí es interesante a quién se le hace este anuncio. ¿A quién se le anunció? A unos pastores. Pero también es interesante cómo les fue dado ese mensaje. Estos pastores humildes que estaban en sus actividades cotidianas fueron quienes recibieron primeramente este mensaje. ¿Por qué? Bueno, el texto nos da una pista de esto. ¿Dónde estaban estos pastores? Nos dice: en la región de Belén. Estaban cercanos a la región de Belén. ¿Y qué tiene de particular esto? Bueno, pues que en esa región se criaban las ovejas, los corderos, para los sacrificios en el templo. ¿Coincidencia? No. Yo también pienso que no. El que Jesús haya nacido en esta región y que María lo haya puesto en un pesebre no es coincidencia, sino un símbolo de lo que el Espíritu Santo quería que conociéramos.
Ahí, en ese pesebre, estaba aquel al que se refirió años más adelante Juan el Bautista. Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es impactante saber que los pastores que cuidaban a los corderos que serían sacrificados en el templo serían los primeros en ver al Cordero de Dios que había venido a llevar los pecados del mundo. Pero ¿cómo fue acompañado este mensaje? ¿Cómo fueron acompañadas estas buenas nuevas? Que hemos dicho venían directamente del cielo. Versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Como hemos dicho, Jesús irrumpe en la historia de la humanidad en un singular, preciso y específico contexto histórico. Jesús nace en medio de la ocupación romana. Roma había ocupado Palestina y se dejaba sentir con fuerza y violencia su gobierno, tanto en Judea como en Galilea. El pueblo judío repudiaba a Roma. Tenían un rechazo político, social, absoluto. Y Jesús nació ahí, en ese contexto, cuando el pueblo judío clamaba debido a esa ocupación romana. El pueblo judío había sido empobrecido por los impuestos, un pueblo que anhelaba libertad, y Jesús nació y vivió en este contexto. Es por eso que las buenas nuevas serían de gran gozo para el pueblo, porque les había nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Vaya que eran buenas noticias. Pero ¿qué dice el versículo 12? Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Como ya hemos dicho, el pesebre era la señal. No era común poner a un bebé ahí. La humildad sería algo que distinguiría a Jesús sin duda a lo largo de su ministerio. Pero más adelante veremos por qué otra cosa el Señor quiso que fuera así. El mensaje de las buenas nuevas viene acompañado implícitamente de otro mensaje. Lucas, capítulo 2, versículos 13 y 14. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Algo interesante aquí, y si nos percatamos, es que ¿quiénes son los primeros que alaban y glorifican a Dios por el nacimiento del Salvador? Los ángeles. No el ser humano, son los ángeles quienes glorifican y alaban al Señor. Y no son unos cuantos. ¿Qué nos dice el texto? Una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Nos podemos imaginar lo que están viendo esos pastores? Ahorita que estábamos en la alabanza, a eso se refería. Todos los ángeles estaban gozosos porque el Salvador había venido. Los ángeles se regocijan. ¿Por qué? Porque saben que el Salvador ha venido a glorificar al Padre. Pero como hemos dicho, hay otro mensaje que viene aquí, lo acabamos de leer. Nos han dejado estos ángeles, estos ejércitos celestiales, nos dejan un mensaje de paz. Ha nacido el príncipe de paz.
aquel que da la verdadera paz a nuestro corazón, como lo dijo él mismo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. También nació aquel que nos da la paz para con Dios, Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los pastores, sin lugar a duda, presenciaron algo impresionante, algo indescriptible. Y pensar que solamente esto es una muestra de lo que veremos algún día, cuando todos juntos alabemos y exaltemos a nuestro Señor. Una vez que los ángeles se van, ¿qué sucede? Versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y vayamos y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Dos cosas a resaltar aquí. Los pastores, ¿qué hicieron? Igual que José, inmediatamente creyeron. ¿Qué dice ahí al final del versículo 15? Y veamos esto que ha sucedido. O sea, no lo habían visto, pero ellos ya lo daban por un hecho. ¿Y cómo actuaron? Nos dice al principio del versículo 16: fueron a toda prisa, inmediatamente. Ellos escucharon las buenas nuevas e inmediatamente creyeron. Esto nos muestra, hermanos, una fe sencilla, pero genuina, verdadera. Ellos fueron los primeros seres humanos, después de José y María, en mirar con ojos de creyente al Salvador, al Mesías recién nacido. Incluso antes que aquellos sabios que venían de lejos. ¿Qué nos deja ver todo esto? Que la salvación no reconoce clases sociales. La salvación está abierta para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, para todo aquel que cree en que Jesús murió en la cruz y que resucitó y que un día vendrá. No hay distinción de personas. Y el pasaje termina diciéndonos lo que sucedió cuando los pastores encontraron a Jesús. Versículos 17 al 20. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que le oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Gracias. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se les había dicho. Los pastores dieron a conocer todo aquello que habían escuchado y visto. Y todos se maravillaron, les dice el texto. Es posible que se maravillaran de lo que los pastores les contaron que vieron. Pero creo que también se maravillaron aún más al ver la fidelidad de Dios, que cumplía la promesa de enviar al Mesías. Delante de ellos tenían a aquel que Yahvé había dicho que habría de venir a derrotar el pecado y la muerte en la cruz. Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Sin lugar a dudas, como nos dice el texto, María estaba reflexionando sobre todo esto que había sucedido a partir de que se le anunció que ella daría a luz al Salvador. Ella estaría reflexionando cómo cambió su vida
desde ese momento. Estaría viendo cómo Dios había dirigido toda la historia para que se cumpliera su voluntad. Así que, hermanos, si de algo podemos estar seguros, es que todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo permite y tiene un propósito, que Él sea glorificado. Ese es el propósito. El pasaje termina mostrándonos a los pastores ahora glorificando y alabando a Dios por lo que les ha permitido conocer. Y aquí es donde nosotros debería entrar nuestra reflexión. Nosotros alabamos y glorificamos a Dios cuando recordamos que Él nos mostró a su Hijo. ¿Lo hacemos? ¿Estamos conscientes? ¿Actuamos de esa manera como los pastores? Inmediatamente, sin dudar, cuando hay alguna prueba. Pero nosotros aún todavía somos más privilegiados que estos pastores, porque ellos sí vieron a Jesús, se les anunció el Mesías, pero nosotros hoy, por la revelación del Espíritu Santo, sabemos que Él ya venció en la cruz. Él nos ha dado esa vida eterna. Así que nuestro agradecimiento y reverencia deben de ser cada día para con Él. Ahora, para terminar, si se dan cuenta, no hemos respondido a la pregunta: ¿por qué Jesús nació en estas condiciones? Hemos hablado de la humildad, pero eso no es todo. También hemos hablado acerca de que la providencia de Dios lo controla todo. Nada sucede sin que Él lo permita. Entonces, ¿por qué nació Jesús en esas condiciones? Bueno, la respuesta la encontramos en las mismas Escrituras. Acompáñenme, por favor, ahí si abren sus Biblias. Quisiera que lo leyéramos. Hebreos 2, versículos 17 y 18. La manera en cómo el autor de Hebreos describe esto es algo en verdad hermoso, hermanos. Hebreos 2, versículos 17 y 18 nos dicen por qué Jesús nació en estas condiciones. Y no solamente nació, sino que vivió en ese contexto y con todas esas limitaciones que él vivió. Hebreos 2, versículos 17 dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, es decir, nosotros, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y más adelante lo vuelve a recalcar. Hebreos 4, versículos 14 y 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La condición humana de Jesús le implicó atravesar todo aquello con lo que la humanidad experimenta. Jesús nos entiende cuando estamos pasando por algún sufrimiento, por alguna carencia, alguna tristeza. ¿Por qué? Porque desde el inicio de su vida encarnada y hasta el final de su ministerio, Jesús experimentó lo que cualquier persona experimenta: nacimiento, su desarrollo, cansancio,
sueño, hambre, sed, enojo, tristeza, llanto, compasión, gozo, tentación, sufrimiento y muerte. Él nos entiende y podemos acudir a Él con la plena certidumbre de que Él nos entiende. Ese fue el motivo por el cual nació bajo esas condiciones tan limitadas, para vivir todo aquello que nosotros podemos padecer, para entender nuestro sufrimiento. Estaríamos equivocados en decir que solamente en la cruz podemos ver el amor de Dios. No, el amor de Dios lo podemos ver desde el pesebre hasta la cruz, en toda su vida. Como lo dice Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero como ya hemos dicho también en otras ocasiones, esto no termina ahí. Jesús fue el primero, fue el primero en experimentar lo que un día experimentaremos, la resurrección. Eso es a lo que estamos llamados. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, pues ya lo hemos dicho reiteradas veces, que nada se sale del control de Dios. Él tiene absolutamente control de cada detalle de nuestra vida y de lo que sucede. Hoy estamos pasando situaciones adversas, seguramente personales, en nuestro trabajo, en la escuela, incluso a nivel país, pero nada se escapa de sus manos. También, y bueno, y muestra de esto es algo de lo que vimos hace un rato. Él es quien dirige la historia de la humanidad. Hoy estamos por terminar el año 2025, después de Cristo, no después de César. Eso es algo que nos debe de tener tranquilidad. Él gobierna. Por más poderoso que sea un rey, un emperador o un presidente, hablábamos acerca también de que en el Imperio Romano había algo que se conocía como la Pax Romana, ¿no? El Imperio Romano no existe hoy en día. La Pax Romana terminó. Solamente Cristo puede darnos esa paz verdadera. Por último, debemos estar, esto que vimos fue el cumplimiento de la promesa del Mesías, del Salvador, pero a su vez, a través de la Biblia podemos ver que Jesús cumplió alrededor de 300 profecías. ¿Qué nos dice esto? ¿Podemos dudar en que va a cumplir todas sus promesas? No. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Su regreso. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que debemos tener la certeza que se cumplirá. Entonces, cuando nosotros pensemos en el nacimiento de Cristo, también pensemos en su regreso, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y los que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. La pregunta para nosotros el día de hoy: ¿estamos listos para este día? ¿O para el día en el que nos llame el Señor? ¿Cómo es que podemos estar listos? Aquí me voy a permitir
leer nuevamente unos pasajes que leí la semana pasada. Cada uno de nosotros debemos tener claro algo, y esto lo dice Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos de alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que debemos hacer individualmente cada uno de nosotros, tener nuestros ojos puestos en Cristo. Pero también como iglesia debemos hacer algo. Primera de Pedro 4, 7 al 11 nos dice que debemos ser prudentes, de espíritu sobrio para la oración, fervientes en amor los unos por los otros. También nos pide ser hospitalarios y nos pide no caer en murmuraciones. Nos pide que nos sirvamos unos a otros y que hablemos conforme la palabra de Dios, que nos sirvamos unos a otros. En resumen, que cuidemos nuestra iglesia, la iglesia que nos ha encargado Cristo. Entonces, eso es lo que debemos hacer para que ese día que venga el Señor, o ese día que Él nos llame, estemos gozosos y podemos decir lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién ama su venida aquí? ¿Estamos anhelando verdaderamente eso? Que el Señor regrese. Ahora, tenemos tarea que hacer. Y también hay veces que podemos pensar: el Señor ya se tardó, pero no se demora Él. Sus tiempos son precisos. Lo que debemos ver es cómo cada día la misericordia de Dios cae sobre las personas y sobre nosotros. Él muestra misericordia para que todos, o para que cada día más personas lleguen al arrepentimiento. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor hubiera regresado un día antes de que tú le entregaras tu vida a Cristo? Pero debemos estar atentos, porque Él viene pronto. Apocalipsis 22:20. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que ese sea el anhelo de nuestros corazones, hermanos. Y gracias a Dios por el Salvador. Y gracias a Dios porque sabemos que Él va a cumplir su promesa, y un día estaremos como esos ángeles alabando y exaltando su nombre todos juntos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo. De verdad, Señor, que somos bendecidos y privilegiados por ser parte de tu pueblo, por ser tus hijos. Gracias por esa vida eterna que tú nos has dado en tu Hijo Jesús. Gracias por enviarlo. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor desde antes de la fundación del mundo. Hoy lo sabemos, Señor, y nos sentimos regocijados. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera que es agradable a tus ojos, Señor. Danos la fortaleza para entender las situaciones que no entendamos, para seguir adelante en el camino, Señor, y glorificar tu nombre. En tus manos nos ponemos, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo que hicieron esos ángeles, a seguir compartiendo esas buenas nuevas, para que cada día más personas puedan tener esa oportunidad de la salvación que tú la das, tú y nadie más que tú, Señor. En el nombre
de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.